Este paisaje no es muy diferente del que podría verse en la Edad Media en Europa. Las aldeas crecían alrededor de los castillos feudales. Sus casas eran de piedra o adobe, sus techos de paja y sus pisos de tierra. Cada familia de campesinos poseía un lote de tierra como esta, que el señor feudal les entregaba para su uso, a cambio de una parte de la cosecha y de trabajo gratuito en las tierras que el señor conservaba para sí. Viendo esta escena, parecería que desde el año 476, que se ha establecido para marcar el inicio de la Edad Media, hasta ahora las cosas no han cambiado. Pero no es así. Aunque lentamente, la Edad Media produjo una serie de cambios importantes que paulatinamente hicieron cambiar la vida de los hombres de aquella época. Algunos de ellos se dieron en la agricultura entre el año 900 y el 950. Fueron varios cambios que propiciaron un nuevo modo de cultivar la tierra. Y estos cambios modificaron la vida de la mayoría de los habitantes de esa época. La agricultura había sido inventada miles de años antes, en regiones relativamente secas, donde el problema era asegurar que las cosechas recibieran suficiente agua. Se desarrolló mejor en zonas cercanas a los grandes ríos como el Nilo, el Tigris y el Éufrates, donde el suministro de agua podía ser controlado mediante un sistema de canales y presas. La tierra del noroeste de Europa no era en nada semejante a aquella. El suelo no era el suelo seco y ligero de las costas mediterráneas, sino pesado y saturado de humedad. Los viejos métodos agrícolas heredados de tiempos antiguos solo eran adecuados en ciertos lugares, y la productividad agrícola en esos territorios era muy baja. El problema era cómo drenar el suelo saturado de humedad, y la solución era hacer un surco más profundo que permitiera el flujo del agua, y esto fue posible con el arado de vertedera o pesado. Este había sido inventado mucho tiempo antes en el centro de Europa, pero solo después del año 900 comenzó a difundirse su uso. El viejo arado que solo arañaba la superficie no servía. En cambio, había un arado con un borde filoso delante que penetraba profundamente en el suelo, lo levantaba y lo arrojaba contra una vertedera curva, de modo que formaba un montículo. El campo arado se convirtió en una serie de surcos profundos con suelo amontonado en lo alto entre los surcos. El agua fluía de los montículos distribuyendo la humedad por los surcos, de modo que ahora el suelo pudo ser aprovechado mucho mejor, sin provocar la erosión. Este arado tiene otras ventajas. Al penetrar más profundamente en la tierra, permite que ésta se aire, operación con la cual mejora su productividad. Entonces, ¿por qué no se usó antes este arado? Algunos inventos utilizados en forma aislada son inútiles, y el arado pesado o de vertedera necesitaba de otros descubrimientos para poder aprovecharse. El arado pesado es mucho más difícil de arrastrar que los arados utilizados anteriormente. Un solo buey no es suficiente para jalarlo. Este tipo de arado necesita de un conjunto de bueyes para poder aprovecharlo, y en esa época eran muy pocos los campesinos que podían disponer de ellos. Además, es difícil de girar con un arado de este tipo. Es mejor usarlo en largas franjas de tierra, quizá estrechas, pero largas. Lo que se necesitaba entonces para el mejor uso del nuevo arado era una especie de trabajo cooperativo. Muchos hombres que trabajen juntos y contribuyan con sus tierras y animales. Esto fue exactamente lo que permitió el feudalismo que se desarrolló después de la muerte de Carlomagno. Los siervos, que se agrupaban alrededor del castillo,
podían trabajar en parcelas individuales, pero lo más importante es que trabajaban juntos para todo el señorío. En efecto, cada familia recibía del señor feudal una superficie de tierra arable más o menos igual, pero no constituida por un solo campo, sino dividida en muchas parcelas alejadas entre sí. Y cada una de las cuales no tenía más de 20 metros de ancho por 200 metros de largo. De este modo, el señor feudal podía repartir equitativamente las tierras buenas y malas. La separación de la tierra familiar en pequeñas bandas rectangulares diseminadas en toda la tierra del feudo, así como la escasez de animales y de instrumentos de labranza, impulsó que los campesinos se asociaran para realizar su labor. Nadie trabajaba exclusivamente su propiedad, sino que se unían para ejecutar algunas de las faenas rurales, como utilizar los silos, efectuar la cosecha o realizar las festividades. Este sistema se aplicó especialmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Pero faltaba aún un elemento para darle impulso a la revolución agrícola. Ese elemento era todavía más sencillo que el mismo arado. Se trataba de la collera. El caballo puede tirar aún más eficientemente que el buey si es enjaezado adecuadamente. El campesino de este periodo de la Edad Media tenía el caballo, pero no los arneses apropiados. Si se colocaban a un caballo los arneses adecuados para un buey, ya no funcionaban bien. La anatomía del caballo es tal que el arnés de esta clase presiona sobre su tráquea cuando tira. Cuanto más tira, más estrangula. Por ello, no puede tirar fuerte y no lo hace. La collera es un collar relleno que se coloca alrededor del cuello del caballo y se hace reposar sobre el lomo. Los arneses pueden ser atados a él y el caballo puede tirar sin riesgo de asfixiarse. A principios del siglo X empezó a usarse la collera y entonces el caballo pudo tirar con toda su fuerza. De pronto, un caballo pudo hacer el trabajo de varios bueyes y más rápidamente. El arado de vertedera tirado por caballos hizo que la productividad agrícola empezase a aumentar constantemente, lo cual significó un mayor excedente de alimentos para los hombres. Otro rasgo muy importante de la organización del trabajo agrícola en el dominio feudal era el sistema de descanso periódico de la tierra y rotación de cultivos. Con ese sistema dejaban algunos terrenos sin cultivar, dividiendo la tierra en 3. De tal forma que cada temporada sembraban 2/3 de ella, dejando descansar la otra. De esta manera mantenían sin interrupción sus trabajos, además que permitían que el suelo se recuperara, con lo que las cosechas aumentaron hasta en un 50%. Estas prácticas que se iniciaron durante el feudalismo provocaron varios cambios en la vida de la Edad Media. El arado pesado, el uso de la collera para que los caballos se convirtieran en los animales de tiro y la rotación de la tierra produjeron cosechas mucho más abundantes. Y políticas. Prepárense para un viaje a través del tiempo en la nave de la historia para conocer las primeras travesías del mar.